Excelente día a todos los asistentes en este sábado de Pocus Conuspet Latinoamérica. Mi nombre es David Pascual Rojas Flores, soy intensivista pediatra y los saludo con mucho cariño desde Ciudad Mendoza, México. La sesión de hoy, Pocus en urgencias pediátricas, el sitio y circunstancia donde más se valora el tiempo y la guía y la certeza también. Para esto tengo el gran gusto de presentar a la doctora Dilibar de Georgelina. La doctora Georgelina es médica especialista en diagnóstico por imágenes pediátricas recibida de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Es especialista también en imágenes pediátricas en el Hospital Elizalde ex Casa Cuna y actualmente es médica de guardia de tan excelente hospital. Bienvenida, doctora Georgelina. El auditorio, pantalla y micrófono son tuyos. Adelante en esta sesión de usted. Hola David, hola a todos. Bueno, es un placer poder participar de estas reuniones de los sábados de educación continua. Gracias a Javier, a vos, por convocarme y tenerme en cuenta. Bueno, ya el doctor David me presentó. Mi nombre es Jorgelina, soy médica del Hospital Elizalde Casa Cuna. Es uno de los hospitales pediátricos de la ciudad de Buenos Aires de Argentina, de los 3 hospitales pediátricos de la capital de Buenos Aires. Me desempeño ahí como médica de guardia ya hace un par de años. Bueno, la idea de hoy es hablar un poquito de la ecografía en urgencias, ¿sí? Que es básicamente el trabajo que yo realizo en el hospital. La idea es poder contarles y que nos podamos familiarizar un poquito con este método y poder perder el temor a este conjunto de manchas negras, ¿sí? A veces no sé si resulta un método tan fácil para el resto interpretar lo que uno ve, ¿no? Entonces la idea es poder hablar un poquito de esto. Conocer el uso y las aplicaciones de la ecografía y las patologías pediátricas frecuentes en la guardia, describir algunos signos característicos para que en el momento que uno tiene acceso a un ecógrafo pueda pensar en alguna patología y hacer un par de diagnósticos diferenciales. Este cuadro es un cuadro muy lindo que es de Pablo Picasso, que seguramente todo el mundo lo conoce, lo ha visto, es sumamente famoso y todo el mundo puede interferir y inferir ciertas imágenes. Pero si no sabemos la historia de Picasso, del Guernica de Pablo Picasso, a veces es difícil interpretar un poco más de lo que nos habla el cuadro. Entonces con la ecografía pasa algo similar. Si nosotros no sabemos la historia clínica o los datos clínicos del paciente, a veces la ecografía no es tan fácil de interpretar. Como en el caso del Guernica, si nosotros sabemos que es un cuadro que se pintó en la Guerra Civil Española, cuando lo volvemos a mirar podemos ver otro tipo de imágenes. Entonces con la ecografía pasa algo similar. Es muy importante siempre poder posicionarnos y saber el contexto clínico del paciente. En la guardia, la realidad que es una herramienta imprescindible hoy en día porque tiene una alta eficacia diagnóstica, es inocua y generalmente en todos los hospitales está disponible. Bueno, para empezar, si voy muy rápido me dice, así voy un poco más lento, ¿sí? A veces se hace difícil hablar como sola la computadora. Bueno, ¿qué es el ultrasonido? Es una técnica que se basa en el uso de ondas acústicas, ¿sí? Es un tipo de energía mecánica que tiene frecuencias, o sea, esta onda acústica tiene frecuencias superiores a las que podemos oír, ¿sí? A las percibidas por el oído. Generalmente nosotros podemos escuchar en un rango de los 20 a los 20 Hz, a los 20 kHz y el ultrasonido usa frecuencias muchísimo más altas en el rango de los megahertz, ¿sí? En medicina se empezaron a usar en 1940 y hay que tener presente, o sea, acá hay en este esquema, a ver si puedo poner esto para señalar. ¿Se ve la flechita? Sí se ve el puntero. Ahí está, ahí. Como podemos ver, también es el sistema que usan los buques, ¿sí? Para comunicarse, estas ondas de ultrasonido, donde se va a emitir una señal sonora. Esta señal sonora necesita un medio para propagarse, va a interactuar con las distintas estructuras que recorran el camino y va a devolver un eco, que eso va a ser sensado por el transductor. Bueno, como pasa en este caso en los sonidos de los buques y para la comunicación, lo mismo, algo similar pasa con la ecografía. Entonces,
La realidad que me pareció que estaba bueno contarle un poco la generalidad de lo que es la ecografía. Quizás muchos ya hacen ecografía y lo saben, pero bueno, me pareció que estaba bueno por lo menos contarles la parte básica de cómo se forma la imagen, ¿sí? Nosotros lo que tenemos es un equipo, ¿sí? El ecógrafo, que está formado por un monitor, una unidad de procesamiento y una sonda, ¿sí? En la unidad de procesamiento va a haber un generador de estas ondas sonoras que lo que van a hacer es enviar la onda. Esta va a pasar por medio del transductor, como vemos acá en esta imagen. Es el emisor del sonido. En el extremo distal del transductor hay unos cristales muy finitos que van a vibrar con esta energía que recibe y van a generar la onda de ultrasonido. Esto se va a propagar en el medio, va a interactuar con los distintos tejidos y va a rebotar. Y el transductor va a recibir este rebote de los ecos por este mismo fenómeno piezoeléctrico. Esos cristalcitos se mueven, transforma otra vez en energía mecánica, es recibida por la unidad de procesamiento y por un software específico se transforma en una imagen en blanco y negro. Más o menos así funciona todo el circuito de la emisión del sonido y la recepción. El transductor es tanto emisor como receptor de este sonido. Es muy importante tener en cuenta que no se puede usar el ultrasonido para evaluar todos los tipos de estructuras, ¿sí? El medio ideal para que este sonido se propague es el líquido, ¿sí? Entonces, siempre nosotros cuando viene una ecografía, siempre le pedimos el ayuno, le pedimos que tome líquido, porque es el medio ideal para transmitir estas ondas. El gas no es un buen, al tener baja densidad, no es un buen transmisor de sonido, entonces nos interfiere bastante para ver la imagen y lo mismo que pasa con los tejidos sólidos, como por ejemplo el hueso. Rebota muy rápido el eco, entonces no nos genera ninguna imagen y no nos permite ver más allá de esa estructura sólida. Entonces siempre tener en cuenta que cuanto más líquido tiene el cuerpo, más líquido tiene la estructura, es más fácil para visualizarla. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Voy muy rápido o está bien? No, vas excelente, Georgelina, sí. Perfecto. Bueno, ¿qué tipos de transductores contamos para poder evaluar en pediatría las distintas estructuras? Básicamente usamos el convex o el microconvex, que son de la misma familia. Son transductores curvos que tienen baja frecuencia y que tienen una buena profundidad para evaluar las estructuras profundas, ¿sí? Y después también un gran aliado nuestro es el lineal. A veces el cuerpo, por ejemplo, a los bebés, al ser chiquitito, si bien tiene poca profundidad para, para evaluar los tejidos, al ser el bebé chiquito, nos permite hacer bastantes exploraciones con el transductor lineal. Acá vamos a ver, con el transductor lineal tiene una base plana y es una imagen más rectangular y nos sirve para evaluar muy bien todo lo que sea estructuras más superficiales, ¿sí? Como puede ser el músculo, tejidos blandos, las glándulas, la pleura. Después tenemos el convex o el microconvex, que son de la misma familia, con la diferencia de que, bueno, tienen como un haz en abanico, ¿sí? Y el microconvex es un poquito más chiquitito, ¿sí? Generalmente estos lo usamos para evaluar abdomen, pelvis, toda la parte obstétrica y pulmón. Y después tenemos el sectorial, que tiene como unas puntiformes, como una sola línea de ultrasonido que se abre como en abanico y generalmente se usa para corazón o para cerebro, ¿sí? Eh, Estos son los traductores que, bueno, usamos nosotros en pediatría. La realidad es que uno va jugando con el transductor en función de la estructura que quiere evaluar. Es importante saber reconocer también un poco de la nomenclatura cuando nos referimos a los distintos tejidos, como los nombramos. Siempre que veamos una estructura anecoica, vamos a saber que es líquido y el líquido se representa en color negro. Todo lo que sea parénquima lo vamos a ver en escala de grises y vamos a decir que es ecogénico. Y todo lo que sea blanco, vamos a decir que es hiperecoico y generalmente son las interfaces entre una estructura y otra y el tejido óseo. Después nos vamos a referir a estructuras sólidas o a estructuras quísticas. La sólida es cuando tiene una estructura similar al parénquima. Generalmente nosotros hacemos todas las comparaciones con el parénquima hepático, ¿sí? En cambio, lo quístico vamos a ver que son estructuras negras porque están formadas de agua, líquido puro, ¿sí? Son anecoicas.
Y después otra cosa que debemos determinar en el tejido que evaluamos es si es homogéneo o es heterogéneo. Es homogéneo cuando todos los elementos son es un solo parénquima, la composición es una sola, y es heterogéneo cuando podemos ver que hay distinto contenido, distintos elementos dentro de una formación. La realidad que hoy en día el uso de la ecografía se ha hecho como muy está como muy generalizado, lo podemos usar tanto para cardiología como para gastro, endocrino, o sea, casi todas las especialidades usan el ecógrafo para poder arribar a distintos diagnósticos, distintas exploraciones. Y en pediatría tenemos la ventaja que los nenes tienen una mayor proporción de agua y menor tejido adiposo, con lo cual podemos evaluar casi todo el cuerpo de los chicos, ¿sí? Además tiene cartílagos, entonces nos permite tener un abordaje muy amplio de distintas estructuras. La realidad que se usa para casi todo en pediatría, para todo lo que es abdominal, renal, partes blandas, el aparato locomotor, las caderas, todo lo que sea el aparato genital femenino, masculino, el sistema nervioso. La verdad que es una muy buena técnica para implementar en pediatría. Siempre hay que tener en cuenta que es un método útil siempre y cuando nos permita tomar una conducta, si no, no serviría de nada. Las ventajas que tiene es que no utiliza radiación ionizante, dijimos que eran ondas mecánicas, no usa radiación, o sea que es inocua para el chico, no es dolorosa, no es invasivo, no requiere anestesia, podemos evaluarlo en tiempo real, tiene un muy buen poder de resolución en el orden de los milímetros, y además contamos con el Doppler que nos permite evaluar la presencia o ausencia de flujo sin tener que usar ningún tipo de contraste. Es de bajo costo, se puede repetir las veces que necesitemos porque es inocua, pero sí tiene algunas desventajas, como por ejemplo cuando hay mucha presencia de gas o cuando hay muchas estructuras óseas, no nos permite hacer un buen abordaje o una buena exploración. Y también es operador dependiente. Siempre está bueno que la persona que lo use esté entrenado. Bueno, eso fue más o menos un poco presentarles cómo es el ecógrafo, cuál es la nomenclatura y los usos que tenemos y el amplio uso en pediatría. Ahora la idea es contarle un poquito de la patología de urgencia y el uso de la ecografía en la urgencia, ¿sí? Hay muchas urgencias abdominales que se resuelven en pediatría por ecografía, también algunas urgencias a nivel del tórax y obviamente el ECOFAS, que ya ustedes esto lo tienen como mucho más incorporado. Bueno, en cuanto a las urgencias abdominales, siempre es importante hacer la diferenciación entre lo que es un dolor abdominal y lo que es es un abdomen agudo, ¿sí? Esto nos ayuda un montón en el momento de plantearnos opciones diagnósticas y diagnósticos diferenciales. El dolor abdominal generalmente es un dolor difuso que tiene varios días de evolución, a veces de una semana, un mes de evolución, y que generalmente se acompaña de algunos síntomas o signos clínicos, pero que no comprometen el estado general del paciente. En cambio, el abdomen agudo, sí, es un dolor intenso, que aparece súbitamente, que tiene una evolución muy corta, 24 a 48 horas, y que generalmente genera un compromiso del estado del paciente, del estado general del paciente. Siempre es muy importante, bueno, los que tenemos formación pediátrica es como que nos sale automáticamente, es como llega el paciente y uno hace un interrogatorio de pie a cabeza y rápidamente empieza a manejar opciones diagnósticas porque, bueno, conoce la parte pediátrica. Quizás el que hace ecografía solo y no tiene formación pediátrica, a veces es más difícil. Pero siempre tengan en cuenta que hay que interrogar y preguntarle a los papás sobre los síntomas que acompañan, ¿sí? La fiebre, si tiene o no tiene vómitos, cómo son los vómitos, si tiene síntomas respiratorios, síntomas miccionales. En caso de las nenas, la fecha de última menstruación, si tienen inicio de relaciones sexuales los adolescentes, porque todo eso nos puede ayudar a orientarnos a un mejor diagnóstico. Tengan en cuenta que en la urgencia la ecografía es un método sumamente útil porque nos permite acercarnos a los diagnósticos, a un diagnóstico y además nos permite definir si un paciente amerita o no tener una conducta quirúrgica y cuán urgente puede ser esta conducta quirúrgica. Por eso también es muy importante el trabajo en equipo, ¿sí? Trabajar en conjunto con la guardia, con los médicos clínicos de la guardia,
trabajar con los médicos cirujanos en conjunto, porque entre todos es más fácil arribar a un diagnóstico. Dentro de la patología que no merita una conducta quirúrgica, es la más frecuente de guardia, ¿sí? Donde los pacientes refieren dolores inespecíficos, leves, generalmente son periumbilicales, y es la que más se consulta por guardia clínica, ¿sí? Que puede ser la gastroenteritis, la adenitis, los cólicos, ya sean menstruales, del lactante, a veces cólicos biliares, pero es un dolor como mucho más leve e inespecífico. Ahora, el que nosotros sí tenemos que prestar mucha atención como médicos en la urgencia de ecografía es todo lo que sea quirúrgico. Estos dijimos que son de pocas horas de evolución, que generalmente el dolor va aumentando con el correr de las horas, generalmente se localiza y el paciente muchas veces puede, como decirte, me duele acá, especificar el lugar o el sitio del dolor. Tener en cuenta que también la edad del paciente es un punto de quiebre en los diagnósticos, ¿sí? Los menores de 2 años, generalmente el diagnóstico principal de dolor de abdomen agudo es la imaginación intestinal. A veces los bebés más chiquititos el vólvulo, que ahora vamos a hablar igual un poquito de estas patologías, y en la edad preescolar o escolar, o en el más grande, a la cabeza la apendicitis siempre es un clásico de la guardia, en los nenes adolescentes la torsión de testículo y después, sí, la patología quirúrgica, la patología renal o la pancreática también es algo frecuente de guardia. ¿Bien hasta ahí? Excelente, con el recordatorio de las patologías por edades también es muy importante tenerlo en cuenta. Genial. Continuamos, Angelina, vas Sí, la excelente. realidad es que en la guardia o sea, es muy importante la clínica porque nos ayuda un montón a orientarnos en los diagnósticos. También está bueno, bueno, no solo la parte clínica que nos ayude a orientarnos en los diagnósticos, sino conocer la anatomía del abdomen, ¿sí? ¿Se acuerdan que cuando estudiábamos anatomía dividíamos el abdomen siempre en cuadrantes? Bueno, realmente acá es muy útil, no solo para ser metódico en la exploración, sino también para saber qué hay en cada cuadrante. Entonces, si le duele el hipocondrio derecho, yo ya sé en qué patologías tengo que pensar. Si le duele el hipogastrio, yo ya sé en qué patologías tengo que pensar. Entonces, como ir sumando datos para poder arribar al diagnóstico. En el hemiabdomen derecho, las patologías más frecuentes es la patología de la vía biliar, la imaginación intestinal, todo lo que comprometa la parte renal, la patología ginecológica y en fosa ilíaca la apendicitis. Todo lo que es hipocondrio izquierdo, tenemos vaso, riñón, entonces podemos tener torsiones esplénicas, podemos tener también compromiso renal, patología testicular y ginecológica. En epigastrio, generalmente vamos a tener compromiso del páncreas, en mesogastrio, obstrucciones intestinales y en hipogastrio también patologías ginecológicas o urinarias. En cuanto a la técnica, entiendo que la mayoría somos pediatras, o sea, pediatras o nos especializamos en cosas pediátricas, entonces sabemos que con el nene no es tan fácil, muchas veces tienen miedo, no se quieren acostar, entonces hay que ser pacientes, hay que explicarle, hay que mostrar a los traductores, hay que dejarlos que toquen, que experimenten, ¿sí? Una vez que logramos que el paciente esté tranquilo y relajado, vamos a hacer la exploración y es como les contaba recién en la diapositiva anterior, uno tiene que ser muy metódico, ¿sí? Evaluar todas las estructuras, independientemente que venga con una orden que diga que le duele, no sé, la fosa ilíaca. Siempre hay que evaluar y explorar todo el abdomen, ¿sí? No sesgarse con el diagnóstico. Yo ahí les puse un cuadrito, si alguien tiene acceso a estar con el ecógrafo y tiene posibilidad de ir explorando las panzas de los nenes, es como esa modo de recordatorio de todas las estructuras que tenemos que ver, ¿sí? Y algo que es muy importante siempre, explorarlo e ir comprimiendo el abdomen de forma gradual, ¿sí? Si uno va y apoya directamente el transductor, ya el chico le duele, le molesta, no quiere colaborar, entonces a veces nos dificulta la exploración. Siempre es como, la idea es ir haciendo una compresión gradual para ir eliminando el gas, para ir corriendo el líquido y para poder tratar de acercarnos a la estructura que al paciente le molesta, pero sin generarle un mayor dolor o una mayor molestia que nos impida seguir con el estudio.
En esta imagen de acá, la idea es que siempre evaluamos el abdomen total, ¿sí? Ya sea tanto en longitudinal, si vamos de lado a lado, de arriba a abajo y también en oblicuo. Y siempre que encontremos alguna imagen que nos llame la atención, siempre buscarla en los distintos planos. No, si la vemos solo en longitudinal ya está y después en los otros planos no las buscamos. Siempre para estar seguro de que no es un artefacto o una estructura, una interfase o algo que no estemos creando una imagen, siempre hay que evaluarla en todos los planos. Bueno, la patología por excelencia y frecuencia en la guardia es la apendicitis, ¿sí? La mayoría, o sea, no hay una guardia que no haya apendicitis. Bueno, como todos sabemos, el apéndice es una estructura tubular que se encuentra en el ciego. Tiene muchas posiciones, eso también es importante recordarlo, porque no siempre está en el lugar que uno espera encontrarlo. Muchas veces puede ser retrocecal, subcecal, pélvica, entonces hay que buscarlo. El apéndice normal, este es una estructura de una pared intestinal normal, donde vamos a ver que tenemos una capa, tenemos la luz, la mucosa, la muscular de la mucosa y la submucosa, y vamos a ver como esta estructura tubular finita, con una pared menor a 3 milímetros y un diámetro menor a 6 milímetros. Generalmente está se posiciona por delante de los vasos ilíacos, estos son los vasos ilíacos, esto es una exploración en un corte transversal a nivel de la fosa ilíaca derecha, y generalmente aparece como un choricito ahí arriba de los vasos, como descansando sobre los vasos, ¿sí? ¿Qué pasa cuando este apéndice se inflama? Generalmente se obstruye, ya sea por un fecalito, por materia fecal, por algo que genera la obstrucción de la luz, se empieza a inflamar, que lo vamos a sacar. O sea, es evolutivo, por eso hay que prestar atención también, que a veces en el momento agudo no vemos nada, pero con la evolución sí empieza a aparecer el apéndice inflamado, ¿sí? Entonces, se ocupa la luz, se inflama, todo este líquido, este contenido dentro de el apéndice se infecta y esto puede llevar a la perforación del apéndice. Todos estos estadios evolutivos ecográficamente se pueden ver. La realidad que al cirujano lo único que le interesa es que le digamos es si tiene el apéndice inflamado o no, o tiene una apendicitis complicada, ¿sí? Por ahí no es necesario que seamos tan detallistas en lo que vemos, pero muchas veces ecográficamente podemos ver los distintos cambios. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico ecográfico de la apendicitis? Dijimos que nos vamos a posicionar en los vasos ilíacos y de ahí, yo lo que siempre le digo a los chicos en el OSPI es, piensen en el transductor como una linterna, ¿sí? Nosotros vamos a mover el transductor para arriba y para abajo tratando de alumbrar lo que nosotros queremos buscar, ¿sí? Entonces, una vez que nos posicionamos en la fosa ilíaca derecha en relación a los vasos ilíacos, vamos a ir basculando con el transductor, o sea, como alumbrando para arriba y para abajo, hasta que encontremos lo que estamos buscando. Entonces, en una apendicitis aguda, lo que nosotros vamos a ver es una imagen tubular, ¿sí? Acuérdense que es como un fondo de saco ciego el apéndice, como si fuera un choricito, para decirlo de una forma que lo entendamos todo. Entonces, lo que vamos a ver es esta imagen tubular que está fija, ¿sí? Está inflamada, no se mueve. Cuando nosotros la queremos comprimir, no se comprime. Generalmente hay un signo que se llama el McBurney ecográfico, que es el homólogo al McBurney clínico, ¿sí? Que ante la descompresión duele en fosa ilíaca derecha. Vamos a ver esta imagen tubular, ¿sí? Como la vemos acá. Siempre hay que recorrerla en su totalidad, ¿sí? Muchas veces hay apendicitis en la punta nada más, apendicitis focales, y no las vemos. Entonces siempre es importante lograr ver el principio y el final del apéndice. Dijimos, bueno, que no se comprime, el diámetro generalmente es mayor a 6 milímetros, que eso es un dato importante para el cirujano, y siempre se va a asociar de aumento de cosmeticidad de la grasa mesentérica. Para mí, como que la grasa mesentérica, ya si la grasa mesentérica está aumentada de cosmeticidad, algo está pasando ahí, es como súper buchona. Siempre que esté aumentada hay que buscarla. Hay que buscar el apéndice o sugerir el diagnóstico que se repita. A veces, si está en una posición no habitual, es difícil encontrarla, pero bueno, uno puede sugerirlo igual que está pasando un proceso inflamatorio, infeccioso en ese sitio.
Y bueno, vamos a tener hiperemia parietal, que esto lo podemos ver con el Doppler, ¿sí? Va a aumentar el flujo en las paredes del apéndice. Muchas veces vemos líquido intraperitoneal. Generalmente en las fases iniciales el líquido está como periasa, o sea, periapendicular, y después con la evolución ya empieza a haber mucho más líquido y a veces lo vemos en fondo de saco de Douglas, en espacio vesicorrectal, y también puede haber adenopatías locorregionales. Como les dije hoy, podemos hacer una progresión en la evolución ecográfica. La realidad es que por lo menos a los cirujanos de mi guardia, es como que el que le diga que tiene un APEX ya está, pero se pueden ver cambios en la pared que sugieran una apendicitis aguda congestiva flegmonosa en la apendicitis ya perdón, gangrenosa, ¿sí? Que empieza a verse solución de continuidad en la pared del apéndice. Esto ya sería una apendicitis complicada. Y por último, una apendicitis perforada, donde vamos a ver una imagen compleja, ¿sí? Donde va a haber mucho más líquido libre. Generalmente las asas que están alrededor del apéndice están como aumentadas de ecogenicidad, las paredes están engrosadas, está como en hilio. Y a veces se puede ver el apéndice cuando hacen peritonitis como localizadas dentro de esta imagen compleja hipoecoica y a veces no lo podemos ver y vemos solamente el líquido y una imagen tipo de colección. Bueno, estas son imágenes que hemos visto en pacientes del hospital. Esta es prestada de un libro. Eh, a veces hago mea culpa, no suelo poner el Doppler a todas las apendicitis, porque ya como que la imagen es muy característica. Entonces vemos como esta imagen redondeada en diana con un diámetro mayor a 6 y acá la vemos elongada, que acá impresiona tener un apendicolito. Esto también se informa, ¿sí? Pero ves que la podemos seguir en su totalidad. Lo mismo acá, que acá vemos que la pared ya está un poquito más desintegrada, como más con solución de continuidad, podemos decir que es en un periodo más avanzado, la hiperemia que ya lo dijimos, bueno, y otros ejemplos de apendicitis que hemos visto en el hospital, ¿sí? Y esto sí es un platón apendicular, donde podemos ver que acá podría ser un asa el apéndice, una asa fija, con todo líquido y contenido periasa, ¿sí? Donde ya estamos pensando que esto es una complicación de un proceso apendicular. Como les dije, a veces es difícil el apéndice retrocecal. Generalmente, si nosotros podemos correr el aire, podemos comprimir todo lo que es el ciego y el colon para correr el aire, lo podríamos llegar a ver porque estaría como descansando sobre el psoas, pero es difícil. O a veces están subserosos, entonces no lo vemos, no se ve tan fácil. El extremo distal, el ápex de la punta, que también puede ser difícil, por eso es importante seguirlo en toda su extensión. Y bueno, las apendicitis perforadas, porque una vez que se perfora ya pierdo esa asa fija, ya no tengo esos 6 milímetros de diámetro. Entonces es difícil ver el apéndice, pero sí lo que vamos a ver son las complicaciones, el líquido libre, el aumento de la congestividad de la grasa mesentérica, y eso también nos va a llevar a arrimar al diagnóstico. La realidad que en el hospital hacemos el diagnóstico siempre por ecografía, o sea, la clínica, laboratorio y la ecografía complementaria. Muchas veces en los casos que hay duda diagnóstica se pide una placa de abdomen de pie, pero si ya con la ecografía lo resolvemos, tratamos de no irradiar a los pacientes, ¿sí? Solamente con la ecografía. En muchos protocolos de pediatría por ahí como que se hace el par, la placa y la ecografía, pero la realidad es que en el hospital hacemos, si con la ecografía es concluyente, no se hace ningún otro estudio. Pero sí tener en cuenta que muchas veces si no hay ecografía en una placa simple de abdomen de pie, lo que podemos ver es una mala distribución de aire con niveles hidroaéreos, sobre todo a nivel de la fosa ilíaca derecha, borramiento de los psoas, a veces se pueden ver los apendicolitos, es difícil, y una posición antálgica por el mismo dolor que tiene el paciente. Entonces esto también nos puede sugerir un proceso apendicular. Y la tomografía, que está bastante discutida, quizás en los adultos es un método de elección debido al panículo adiposo, a que la ecografía no tenga una buena ventana o un buen abordaje. La realidad es que en el hospital solemos no hacerla
y si se hace escalonado, o sea, primero se hace la ecografía y si la ecografía no es concluyente, se piensa en hacer una tomografía, pero en realidad, como tiene mucha radiación, tengan en cuenta que una tomografía de abdomen son casi 400 radiografías de tórax, con lo cual es un montón de radiación. Entonces, uno los evita y las pelea por todos los medios no llegar a la tomografía. Pero bueno, vean que en la tomografía se ve lo mismo que la ecografía, ¿sí? Vamos a ver esa imagen en Diana con el aumento, o sea, la rarefacción y aumento de la densidad de la grasa mesentérica. Podemos ver el apendicolito, ¿sí? Pero la imagen no cambia, lo que nuestra limitante quizás es el acceder a una buena ventana eh, para la ecografía, ¿sí? Por ahí nenes con sobrepeso, nenes obesos que se nos dificulta con la ecografía, bueno, se puede planear una tomografía, pero lo ideal es siempre tratar de resolverlo con ecografía para no irradiar al paciente. Los criterios diagnósticos son muy parecidos, el diámetro es mayor a 7, la presencia del apendicolito, el realce de la mucosa, las adenopatías, la reticulación de la grasa y la presencia de líquido libre. O sea, evaluamos lo mismo. Si ya tenemos el diagnóstico de apendicitis por ecografía, no hay que hacer la tomografía, claro está, pero bueno, sepan que a veces puede pasar que no lo podamos resolver por eco y se tenga que hacer la tomo. Y después los diagnósticos diferenciales, que son muchos en pediatría, porque las adenopatías mesentéricas son muy frecuentes en los nenes. Cualquier proceso gastrointestinal puede generar un dolor que simule el de la apendicitis, pero lo que vamos a ver son muchos ganglios, muchas veces son periumbilicales, pero también los podemos ver en fosa ilíaca derecha, pero como que vemos el ganglio aumentado de tamaño sin ningún otro signo acompañante, ni la grasa mesentérica, ni el líquido libre. Entonces eso nos puede orientar el diagnóstico de una adenitis y no una apendicitis. También tenemos tener en cuenta que pueden haber cuadros entéricos, ¿sí? Ya sea del colon o del ilio, y eso también produzca dolor localizado en fosa ilíaca derecha. Pero algo importante a tener en cuenta acá también es que uno tiene que seguir ese ASA, ¿sí? Si nosotros vemos que este aumento de la cogenicidad, este aumento del espesor de la pared se continúa con todo el resto del intestino, uno dice, bueno, está teniendo una ileitis y no es una apendicitis. Recuerden que el apéndice es un fondo de saco cocido, tiene un principio y un final, que va a estar en continuidad con el colon, ¿sí? Pero nosotros lo podemos ver. En cambio, en la ileitis uno va a ver como más porciones de intestino, lo va a poder ir siguiendo no solo en fosa ilíaca, sino en el resto del abdomen, la parte de intestino que esté comprometida. También las neumonías de la base pueden generar dolor en fosa ilíaca derecha y todo lo que sea la patología ginecológica o urológica también. Acá, bueno, estas imágenes son imágenes del HOSPI de ganglios, una ileitis, y otra cosa a tener en cuenta es la tiflitis, que generalmente se dan los pacientes oncológicos cuando están neutropénicos, la pared de ciego está engrosada, ¿sí? Entonces a veces es algo que también hay que tener en cuenta en los pacientes oncológicos. Bueno, ya hablamos de la apendicitis, que es como la estrella de la guardia. Otra de las patologías frecuentes por guardia son las colecistitis. Me tomo un poquito de agua, voy muy rápido. Eh, Antes era como muy frecuente en los adultos las colicistitis litiásicas, pero la realidad es que en el último tiempo estamos viendo muchas colicistitis litiásicas en los pacientes pediátricos, sobre todo por la mala alimentación y el sobrepeso, ¿sí? Lo que vamos a ver en las colicistitis por guardia es que la vesícula va a estar... eh, vale, vamos de vuelta. La vesícula normal, en estas dos fotitos vemos la vesícula normal. Fíjense. Nosotros siempre pedimos que tengan ayunados, a veces que estén ayunados, a veces en la guardia no ven ayunados, pero como están con vómitos, tampoco están ingiriendo nada y a veces logramos ver bien la vesícula. Pero lo que tenemos que ver es que la vesícula es un saquito negro porque tiene agua y tiene una parecita hiperecoica, blanquita, ¿sí? Que se dibuja como a punta de lápiz, o sea, nosotros la vemos bien definida. Cuando esta pared está comprometida, cuando hay un proceso inflamatorio infeccioso de la pared, ¿sí? Una colecistitis, lo que nosotros vamos a ver es que esta pared va a estar engrosada, como ven acá, ¿sí? Y puede haber un halo hipocoico que tenga por la presencia de edema.
Cuando nosotros vemos esta imagen hiperecoica blanca con sombra, ya sabemos que la causa es litiásica y nada, hay que esperarla. Pero muchas veces, sobre todo en los pacientes internados por tiempo prolongado, en ayunos o sépticos, ¿sí? Tenemos esta misma imagen de colecistitis, de que la pared esté engrosada, con este halo hipocoico de edema, pero sin imágenes litiásicas. Entonces, en terapia intensiva, por ejemplo, es muy frecuente ver este tipo de vesículas sin ninguna imagen en su interior litiásica. Se llaman colecistitis alitiásicas, ¿sí? Y una vez que recuperan su estado de salud, que resuelven su cuadro infeccioso o o sea, la insuficiencia hepática, la insuficiencia cardíaca, la vesícula vuelve a su ecoestructura normal, ¿sí? Entonces, en estos pacientes nosotros lo que vamos a ver es el grosor de la pared, que vamos a decir que es patológica cuando es más de 2 milímetros, si tiene o no presencia de litiasis, de lito. A veces son vesículas que están grandes, están hidrópicas, sí, que tienen mucho volumen. Y también, como pasaba en el Apex, tenemos el signo de Murphy positivo, ¿sí? Eh, que es el dolor a la palpación del hipocondrio derecho. Y el Doppler también nos va a generar una hiperemia en la pared de la vesícula que nos va a orientar a que hay un proceso inflamatorio en la misma. Bueno, después, la idea que no se los dije, pero ahora que estoy pensando, es ir como por cuadrantes, ¿sí? O sea, por el hemiabdomen derecho, vimos fosa ilíaca, vimos hipocondrio. Ahora vamos a hablar un poquito de invaginación, que son como las cosas que comprometen o que vamos a buscar en el abdomen derecho. La invaginación intestinal es frecuente entre más de 3 meses y menos de 3 años, ¿sí? Existe la invaginación idiopática, que no tiene una causa, y la invaginación secundaria a otras patologías. En 3 meses y 3 años más o menos, generalmente son idiopáticas, no hay como una causa, se cree que hay una hipertrofia linfoidea, pero bueno, como que no está definida cuál es la causa por qué los chicos se imaginan, por eso se llama idiopática. Ahora, si es menor de 3 meses o mayor de 3 años, siempre tenemos que buscar la causa que genera la invaginación. ¿Qué es la invaginación? Es un segmento del intestino, o sea, ¿se acuerdan que tenemos el colon y el intestino delgado desembocan en el colon, ¿sí? En la válvula ileocecal. Lo que pasa es que parte de ese intestino delgado, de ese hilio, como que enhebra el colon y asciende por el colon, ¿sí? O sea, se mete un pedazo de intestino dentro del intestino grueso, que es acá lo vemos en la imagen, ¿sí? Esta parte del intestino delgado se mete dentro del intestino grueso. ¿Qué va a pasar? Cuando el intestino ingresa, va a ir corriendo todo el aire, ¿sí? Y lo mismo va a pasar con el aire que estaba en el ilio, ¿sí? Se va a escurrir. Entonces, lo que nosotros vamos a ver en una representación ecográfica, y otra cosa a tener en cuenta es que también no es que solo entra el intestino, también entran los ganglios, también entra la grasa mesentérica. Entonces se va a formar como un anillo concéntrico de dos paredes intestinales, ¿sí? Entonces, cuando nosotros lo vamos a evaluar por ecografía, generalmente lo vamos a ver en el hipocondrio derecho, porque es el sitio donde imagina el ilio, sube por el colon, entonces lo vamos a ver más o menos por el hipocondrio derecho, como la localización habitual. Puede pasar que se imagine mucho más y encontrar la imagen de imaginación en otra parte, ¿sí? Eh, a mí me ha pasado encontrarla en fosa ilíaca izquierda y decir cómo puede ser que llegó hasta acá y después obviamente lo vimos por cirugía de que había invaginado todo, pero bueno, no es lo frecuente, lo habitual es que encontremos esta imagen en el hipocondrio derecho. Entonces lo que vamos a ver es un anillo externo que va a corresponder al colon y una asa en el interior que va a corresponder al intestino delgado que imaginó. La grasa mesentérica y ganglios que se lleva cuando se imagina, ¿sí? No vamos a dar aire por esto mismo, porque al imaginarse va descorriendo y desplazando el aire. Entonces, esta imagen nosotros la definimos como una imagen endiana, muchas veces medimos el diámetro, pero la realidad es que es muy específica la imagen, o sea, ya vemos esto, ya sabemos que está imaginado. No es fácil, pero bueno, la realidad es que es una imagen muy característica. Y cuando la ponemos en el plano longitudinal,
vamos a ver esta imagen en pseudo riñón. Esta es una imagen de la literatura porque la que tenía propia no se veía tan clara lo que quería mostrar. Cuando lo vemos en el corte longitudinal, vemos esta imagen en pseudo riñón, que hablan los libros, ¿sí? Que es como si fuera un sanguchito. Vemos la pared del colon, vemos la grasita o el epiplón y el otro ase intestinal en el medio, ¿sí? Eso es como, ya es fidedigno de que está imaginado. Y algo que tenemos que tener presente nosotros por guardia es evaluar la vascularización de esta pared, ¿sí? Entonces, que vamos a usar el Doppler como herramienta para ver si estas paredes del intestino, ya sea de colon o intestino delgado, está bien perfundida, porque eso cambia la conducta quirúrgica. Siempre que haya vascularización y que estas paredes estén bien perfundidas, se puede intentar una desinvaginación neumática, ¿sí? Lo que se hace es pasar aire por el colon, por el recto, para poder desinvaginar el intestino. Ahora, si nosotros vemos que hay sufrimiento de la pared intestinal o de la pared colónica, que lo tenemos que informar, generalmente estos pacientes eh, van a ir a una cirugía, ¿sí? No se va a hacer una desimaginación neumática. Entonces es muy importante que nosotros informemos esto en el momento de dar nuestro diagnóstico. A veces se puede también sospechar por la placa. Muchas veces estos nenes cuando la invaginación es muy aguda, no tiene muchos síntomas por ahí. Entonces son abdómenes difíciles porque por ahí no tenés como una sospecha diagnóstica alta. Obviamente con el correr y la evolución de las horas va a ser más doloroso, se va a palpar una masa, entonces va a ser mucho más fácil y quizás llegue primero a la ecografía. Pero si no, lo que vamos a ver por ahí, si estos pacientes tienen primero una placa antes que una ecografía, lo que vamos a ver es que va a haber una mala distribución de aire. Vamos a ver la ausencia de aire en todo lo que es flanco derecho, por esto mismo, ¿sí? Porque el asa va corriendo el aire y desplazándolo. Entonces eso nos puede hacer sospechar y orientarnos hacia una invaginación intestinal. Bueno, ahora pasamos a epigastrio, ¿sí? Nos vamos corriendo al centro del abdomen. La realidad es que acá, si bien es una patología que generalmente evaluamos por guardia, no es tan común de verlo en el momento agudo, ¿sí? Generalmente el diagnóstico de la pancreatitis es clínica y de laboratorio y quizás en los estadios iniciales la ecografía es normal. Sí, la vamos a pensar y la vamos a evaluar si tiene antecedentes de litiasis, obviamente lo vamos a sospechar y por ahí ya vemos algún cambio en el tamaño del páncreas, y si no, ante algún traumatismo cerrado que nos haga sospechar una lesión pancreática. Nosotros lo que hacemos, bueno, este es el páncreas. Esto es un corte transversal del abdomen, ¿sí? Acá vamos a tener la columna, vamos a tener la aorta, los vasos, y el páncreas está así como acostadito por arriba de la columna. Esta es la cabeza, este es el cuerpo y esta es la cola del páncreas. Para esto nosotros tenemos medidas específicas, ¿sí? Esto es una tablita que lo puse acá a modo recordatorio para si alguien en un momento ve un páncreas y le da duda. Generalmente la cabeza y la cola tienen menos de 2 centímetros y el cuerpo menos de 1, ¿sí? Este es un páncreas normal. Acá vemos que este páncreas ya está más gordito, más aumentado de tamaño, generalmente se vuelve heterogéneo, los límites se ponen un poco más difusos y acá sí podemos hablar de que el páncreas está inflamado, ¿sí? Esto quizás no en el agudo, sino en el subagudo, y después la principal complicación de una pancreatitis, que es quizás donde la ecografía tiene mayor uso, es en los pseudoquistes pancreáticos, ¿sí? Donde se forma una colección peripancreática que definimos que va a ser un pseudoquiste pancreático con la evolución, cuando esta imagen cuando el páncreas se inflama, como no tiene una cápsula, como todo el líquido se extiende rápidamente, ¿sí? Entonces, cuando vemos que esta colección persiste en el lugar, persiste en el tiempo, hablamos de un pseudoquiste pancreático. Y acá la ecografía es útil para poder realizar una punción y evacuar este quiste. Ahora nos vamos en mi abdomen izquierdo. Torsión esténica. Es sumamente infrecuente, pero a veces puede pasar. Por eso es muy importante la clínica, ¿sí? Y el orientarnos
en la anatomía del paciente, ¿sí? Es muy infrecuente, generalmente hay una laxitud de los ligamentos gastroesplénico y espleno-renal, que son muy laxos, entonces permite que el vaso se mueva y se rote sobre su eje. Eh, este es un pacientito que tuvimos en el hospital, que le habían hecho una placa y que la realidad es que había una mala distribución de aire, llamaba la atención este aumento de la densidad o radioopacidad en todo lo que era el flanco izquierdo. Cuando le hacemos la ecografía, veíamos que en el flanco izquierdo, más central e inferior, estaba esta imagen heterogénea y que no encontrábamos el vaso. Finalmente fue un vaso que estaba torsionado. Entonces, lo que vamos a ver es una masa heterogénea que al Doppler no va a presentar vascularización, generalmente se acompaña de líquido libre, loco regional, ¿sí? Eh, y esto es una urgencia porque obviamente necesitamos que este vaso lo distorsionen para que vuelva a recuperar su vascularización. Generalmente son nenes muy sintomáticos, con un dolor muy intenso, tienen vómitos, ¿sí? El paciente está con un compromiso del estado general bastante importante. Bueno, acá vamos al centro abdominal, ¿sí? El vólvulo intestino medio, la verdad que no sé si he tenido la suerte de verlo por guardia. Generalmente son nenes muy chiquititos los que tienen este tipo de patología y es una complicación de una malrotación intestinal. Los bebés malrotados generalmente tienen episodios de vómitos persistentes, entonces se hace el diagnóstico de la malrotación intestinal en edades muy tempranas, entonces por ahí no vemos mucho la complicación del vólvulo intestino medio por guardias, ¿sí? O nenes muy grandes. Y el diagnóstico de la malrotación intestinal se hace por medio de una serie de esófago, un tránsito intestinal, ¿sí? Lo que se hace es pasarle contraste bioral y ver cómo está bioral. Sí, vía oral o por un colon por enema y lo que vamos a ver es cómo está posicionado el intestino, ¿sí? Entonces, no es frecuente que lo veamos por guardia, pero lo que vamos a ver cuando cuando lo sospechamos, si tenemos la suerte de que nos toque la guardia, es una masa centroabdominal, ¿sí? Que es muy parecida a la de es muy parecida a la de la invaginación, ¿sí? Donde vemos todo el intestino enroscado sobre un eje vascular, ¿sí? Y que genera, cuando le ponemos el Doppler, todo este eje vascular tiene un signo como del remolino que es bien característico, ¿sí? Lo que sí hay que tener presente que por ahí es difícil de verlo porque los vasos en los nenes son sumamente chiquititos y a veces tenés que tener una alta sospecha diagnóstica para buscarlo, es la inversión de los vasos mesentéricos, ¿sí? Generalmente está la aorta y la arteria mesentérica por encima de la aorta y la vena a la derecha y esta relación se invierte y ahí podemos sospechar que hay una mal rotación. Pero la realidad es que no es una patología muy frecuente de la guardia, pero sepan que puede pasar y lo que vamos a ver es esta masa centroabdominal. Y bueno, en la placa lo mismo, podemos ver esta mala distribución aérea porque todo el intestino giró, entonces está como un aumento de la densidad centroabdominal por este intestino que está en hilio. Bueno, ahora pasamos a los flancos. En los flancos que tenemos los riñones, la realidad es que las hidronefrosis en pediatría son muy frecuentes, generalmente son congénitas y uno las sigue durante mucho tiempo. eh, Porque siempre se está controlando para ver si esto genera o no algún daño al parénquima, pero también pueden producirse o diagnosticarse en urgencia por ejemplo, por una litiasis o por una estenosis pieloureteral que no fue diagnosticada previamente, entonces el paciente viene con dolor abdominal y una masa palpable y podemos ver una hidronefrosis en una hidronefrosis por guardia, ¿sí? Lo que vamos a ver, bueno, este es el riñón y el riñón tiene como una corteza y un sistema colector, ¿sí? Entonces lo que nosotros vamos a ver es la dilatación de este sistema colector.
Generalmente vemos la dilatación de la pelvis y la dilatación de los cálices. Y ahí hablamos de que estamos ante una hidronefrosis, ¿sí? La pelvis renal se va a dilatar más de 10 milímetros, generalmente el riñón aumenta de tamaño y muchas veces aumenta la ecogenicidad del parénquima renal. Entonces, hay que ver cuál es la causa. Si sospechamos una obstrucción congénita o puede haber alguna litiasis. Para esto es importante que el paciente también tenga PIS, tenga líquido y podamos ver bien todo el recorrido de los uréteres para ver si podemos encontrar una imagen litiásica en alguna parte del trayecto, ¿sí? Este es un corte longitudinal donde vemos todos los cálices dilatados y este es un corte transversal donde vemos el riñón como en una fetita, vemos los cálices dilatados y vemos la pelvis. Sí, algo que hay que tener en cuenta es que muchas veces tenemos pelvis extrarrenales, ¿sí? Vemos que la pelvis está dilatada, pero todo lo de dentro está normal. Entonces ahí no nos tenemos que preocupar porque esto es algo constitucional, es una pelvis extrarrenal. Sí, lo que tenemos que prestar atención cuando está dilatada la pelvis, si también están dilatados los cálices, porque eso sí hay alguna causa, un lugar que se está obstruyendo, entonces está todo, quedando todo el líquido arriba en el riñón. Acá, en esta imagen, esta no se ve tan bien, se ve bien el lito que está en la pelvis, pero no se ve tan bien, justo me tapa un carterito, el riñón, pero lo mismo vemos acá, ¿sí? Esto es con un convex y esto es con un lineal. Fíjense que como en pediatría tenemos poquita grasa, es muy fácil, a veces con el lineal podemos ver cosas muy interesantes. Acá vemos cómo está el parénquima renal. Estos son los cálices que están dilatados, ¿sí? Y acá vemos el lito que está como enclavado en la pelvis. Este nene estaba bien, lo venimos controlando, el lito está siempre ahí, pero bueno, en algún momento se puede enclavar y puede generar una hidronefrosis severa. Otra de las causas que comprometen los riñones pueden ser las pielonefritis agudas, no suele ser lo más habitual, ¿sí? Las infecciones urinarias en la clínica, en pediatría, son como sumamente frecuentes, pero es muy raro que tenga una complicación eh, o que tenga una pielonefritis aguda por guardia, ¿sí? Pero bueno, lo que tenemos que pensar en una pielonefritis aguda es, bueno, tiene que tener el antecedente, obviamente, la infección urinaria, y cuando vamos a hacer la exploración del riñón, esto es un corte longitudinal del riñón, lo vemos de polo a polo, vamos a ver que en la corteza renal va a haber una alteración de la estructura, ¿sí? De la corteza. Generalmente nosotros vemos la corteza, vemos las pirámides, y de repente hay una zona focal desorganizada. Entonces ahí tenemos que pensar que está pasando algo. Generalmente el riñón está aumentado de tamaño, va a haber esta pérdida de diferenciación córtico-medular, podemos ver esta lesión localizada y si nosotros le ponemos el Doppler, esa zona comprometida donde hay un proceso infeccioso no va a estar vascularizada. Entonces eso nos hace pensar en que puede haber una pielonefritis aguda. Y en los estadios más avanzados, en las complicaciones de una pielonefritis aguda, ya podemos ver una masa más compleja, heterogénea, hipocoica, donde vamos a sospechar de un absceso renal. Bueno, y ahora seguimos bajando en el abdomen y vamos a la fosa ilíaca o hipogastrio, eh, la patología más frecuente. En las nenas, a la cabeza la torsión de ovario, ¿sí? La realidad que suele ser una patología frecuente en la guardia, suelen ser muy sintomáticas. Las chicas vienen muertas de dolor, ¿sí? Con vómitos, con náuseas. La realidad es que es como bastante florido el cuadro clínico. Y lo que nosotros vamos a, siempre es sumamente importante que logremos que las pacientes tengan un poquito de orina o que las hidraten en la guardia, que le pasen un poquito de suero para poder represionar la vejiga, porque eso nos permite tener una mejor ventana y poder evaluar todo lo que son las regiones anexiales. Pero bueno, a veces en el contexto clínico cuesta, pero lo que nosotros vamos a ver, si tenemos la suerte de que esa paciente llegue bien preparada con un poco de líquido, es que el ovario que está comprometido va a estar aumentado de tamaño, heterogéneo, va a haber aumento de la cogenicidad de los tejidos adyacentes, va a haber líquido libre también, y muchas veces
va a haber lesiones que actúen como cabeza de torsión, ¿sí? O sea, pueden ser pacientes que tengan un quiste simple, un quiste hemorrágico o una lesión tumoral, que eso genera peso en el ovario y hace que se tuerza. Entonces, lo que podemos ver es o un ovario que esté aumentado de tamaño y que tenga todos los folículos, que no es este, yo lo estoy señalando como si fuera este, pero no es este puntualmente, que tenga como una coronita de perlas, o sea, vamos a ver una imagen redondeada con todos folículos en la periferia, ¿sí? Eso es porque al disminuir el flujo del ovario, todos estos folículos, o sea, se edematiza todo lo que es el centro del ovario y los folículos se ponen como en la periferia, como un collar de perlas, ¿sí? Lo más habitual es ver esto que tiene una lesión predisponente para que se tuerza. En este caso era un quiste hemorrágico, fue una nena del hospital, que nosotros lo que veíamos era todo el ovario aumentado de tamaño. Acá era muy difícil determinar qué estructura era qué estructura. Obviamente ahora sabemos lo que fue en el postquirúrgico, pero nosotros veíamos todo el ovario aumentado con esta imagen que suponíamos que podía ser un quiste hemorrágico. Eh, no veíamos flujo Doppler, pero acá el Doppler en el ovario no es tan fidedigno porque tiene doble circulación, entonces no es como en el ovario, como en el testículo, perdón. Y veíamos como una masa compleja en todos los planos, ¿sí? Entonces, en el postquirúrgico era el ovario que estaba torsionado y la trompa que acompañaba. Que también es frecuente que no solo se torsione el ovario, sino también que se torsione la trompa. Entonces, es muy importante en la torsión de ovario es medir los volúmenes, ¿sí? Porque a veces está aumentado hasta 4 o 5 veces en relación al contralateral. Entonces, siempre buscar los dos ovarios para comparar. Estas son causas que nos pueden desencadenar la torsión de ovario, pero también pueden generar dolores agudos en las nenas, ¿sí? Quizás no es tan intenso, o sea, no va a ser nunca tan intenso como la torsión de ovario, pero sí muchas nenas consultan por dolor en hipogastrio y la causa son estos quistes, ¿sí? El quiste simple, como es líquido, siempre lo vamos a ver negro, va a tener una pared bien definida, son generalmente miden más de 30 milímetros. Nosotros siempre decimos que menor a 30 milímetros son folículos dominantes, ¿sí? Que son propios de todos los ciclos menstruales de todas las nenas. Más de 30 ya lo formamos como un quiste simple. Y va a tener esta pared bien finita y perecoica, a veces pueden tener vesículas hijas en su interior, y el contenido es anecoico, es líquido. En cambio, los quistes hemorrágicos ya son estructuras que también van a ser mayor a 30 milímetros y va a tener todo como un contenido en su interior heterogéneo, que a veces se llaman red de pesca, que lo que me dice es que hay contenido adentro que pueden ser detritus, restos sanguíneos, ¿sí? Obviamente hay que tener en cuenta que todo este contenido va a tener distintos estadios evolutivos en función del estadio de coagulación y degradación de la hemoglobina, ¿sí? Entonces, a veces lo podemos ver como más ecogénicos y a veces como más como la red de pesca característica. Suelen doler, se pueden romper y esto lo que podemos ver es que la presencia de líquido libre en el hipogastrio o en fondo de saco de Douglas. Otra patología frecuente en la guardia en las nenas, esto obviamente se da en nenas adolescentes, ¿sí? Es una patología frecuente de las nenas de las adolescentes o prepuberales, tanto la torsión como los quistes y el hematocolpos o el hematometrocolpos es más frecuente en las nenas, en este caso prepuber o adolescentes, ¿sí? El hematocolpos o el hematometrocolpos hay un defecto en la salida de la vagina, ¿sí? Puede ser por un himen perforado, por algún tabique, entonces generalmente son nenas con amenorrea primaria, pero que tienen dolores cíclicos todos los meses. Entonces, un dolor intenso como si fuera de tipo menstrual, pero nunca menstrual. Entonces, cuando nosotros le hacemos la ecografía, en la realidad es que las nenas le duele un montón eh, y tienen como los mismos síntomas, pero nunca menstruan. Entonces, cuando le hacemos la ecografía, acá también nos sirve un montón tener la vejiga. Acuérdense que el líquido es un buen conductor del ultrasonido. Entonces, cuanto más líquido tengamos, mejor visión posterior vamos a tener.
Entonces, este es un corte longitudinal del útero, ¿sí? Acá está la cabeza del paciente, acá están los pies del paciente, este es el útero, y acá vemos cómo el cuello se abre a la vagina que está llena de líquido, ¿sí? Lo mismo acá. Vamos a ver, esto es eh, contenido hemático dentro de la vagina y dentro del útero, ¿sí? Esta es una pacientita que vimos nosotros también. Esto es la vejiga. Posterior a la vejiga, si nos acordamos de la anatomía, va a estar la vagina y el útero. Y vemos cómo tiene todo este contenido granulado que obviamente nos hace sospechar. Lo vemos en un corte longitudinal y en un corte transversal, ¿sí? Esto es poniendo el transductor sobre la sínfisis pubiana. Vamos a ver que tiene todo este contenido como puntillado que nos hace pensar que es sangre. Esto se resuelve quirúrgicamente, ¿sí? Se le hace como, bueno, la reconstrucción del orificio vaginal y rápidamente todos sus síntomas desaparecen. Pero es una imagen bien característica. Bueno, y ahora pasamos a los varones, ya queda menos. Ya recorrimos casi toda la panza, que si bien el dolor es más localizado quizás en el testículo, muchas veces el dolor es transmitido a la cavidad abdominal. Esta también es un clásico de la guardia, la torsión de testículo o la torsión del cordón espermático. Eh, es muy florida la clínica también, como la torsión, como todo lo que se necrosa o que pierde el flujo, ¿sí? Los pacientes tienen un dolor agudo, muy intenso, súbito. Generalmente, a la valoración clínica, vamos a ver que el testículo comprometido está ascendido, está como pegado a la raíz del escroto, está edematizado, está colorado, está rojo, eritematoso, y el reflejo cremasteriano, que es algo que uno lo hace muy rápidamente al tocar al paciente, está abolido. Si uno prueba de hacerlo así con la mano en el muslo, el reflejo cremasteriano va a estar ausente, y si prueba del lado que está sano, cuando hace la prueba del reflejo cremasteriano, vemos que rápidamente sube y baja el testículo. Entonces ya con eso casi que no necesitamos ningún tipo de imágenes. Pero bueno, a veces la duda, generalmente los chicos consultan tarde porque es algo que les da vergüenza. Justo también están en plena adolescencia, donde están aprendiendo a conocerse. Entonces, la mayoría de los nenes llegan a la consulta cuando ya el cuadro avanzó y pasaron varias horas. Eh, entonces, lo que nosotros vamos a ver ecográficamente es que el testículo comprometido va a estar aumentado de tamaño y va a estar rotado sobre su eje, ¿sí? Nosotros cuando ponemos el transductor en un corte transversal, vamos a ver que el testículo tiene esta orientación, y el testículo que está, no, tendría que haber puesto alguna foto del normal, así les puedo explicar lo que les quería contar. Pero bueno, esta es como la orientación normal, ¿sí? Del testículo, vemos como una pelotita en el corte transversal y lo vemos longitudinal en el corte longitudinal, ¿sí? Acá en esta foto, en esquemita, ven cómo está posicionado anatómicamente el testículo, ¿no? Siempre uno se tiene que imaginar cómo está en el cuerpo. Entonces, si nosotros ponemos el transductor acá, lo vamos a ver todo en su eje largo. Si lo ponemos transversal, lo vamos a ir cortando como en rodajitas. Bueno, en este corte es un corte transversal así del testículo, lo vamos a ver como una rodajita bien redondita, y vamos a ver el contralateral, que está mucho más grande, que está heterogéneo, y que parece más que está como en longitudinal que en transversal, ¿sí? En las primeras horas, a veces no hay muchos cambios ecográficos, y es difícil el diagnóstico, hay que apoyarse mucho en la clínica. Acá sí juega un rol importante el Doppler, porque quizás es el más buchón de que no el testículo tiene un solo sistema de irrigación, entonces es más buchón en que no llega nada de sangre a ese testículo. Entonces acá vamos a aprovechar para hacer el Doppler. El Doppler a veces es difícil cuando los testículos son muy chiquititos, no tienen una buena captación o no sensa bien el flujo. Siempre hay que setear el equipo con el testículo normal. O sea, cuando nosotros vemos que el testículo normal tiene flujo, ahí pasamos al contralateral y vemos qué pasa, ¿sí? Es como muy artesanal, porque uno siempre tiene que ver el normal, detectar el flujo en el normal y a partir de ese comparar al otro, no ponerle el Doppler al otro, porque quizás está más seteado el equipo y no nos da Doppler. La realidad es que cuando uno hace guardias ya lo ve y se da cuenta, pero bueno, es importante para los que recién empiezan o por ahí
no sé, están en terapia y de repente te hinchó el huevo y quieren ver a ver qué pasó, poder esquematizarse eso, o sea, siempre empezamos por el normal y después vamos a ver el patológico, porque entonces sabiendo que está bien, qué es lo que está bien, sabemos qué es lo que está mal también. Entonces es importante siempre setear el Doppler con el testículo normal. Cuando vemos que el testículo normal tiene Doppler, ahí vemos el otro que pasa. Muchas veces se ve este signo, que es el signo del remolino, que es como el cordón espermático enroscado. Y ya en estadios muy avanzados, o sea, claramente no hay duda, porque el testículo está todo heterogéneo, está engrosada las túnicas, hay líquido y obviamente el Doppler no va a tener ningún tipo de señal. Entonces, las primeras horas puede ser que la ecoestructura esté normal y ahí hay que afilar el Doppler para poder llegar al diagnóstico. En las próximas 4 a 6 horas ya va a empezar a haber cambios ecográficos, así que quizás sea un poco más fácil y el Doppler tampoco va a captar señal y ya más de 24 horas no va a haber duda porque va a estar todo heterogéneo el testículo. Pero bueno, es importante en esta ventanita de las 4 a 6 horas porque si acá podemos hacer una distorsión quirúrgica, el testículo puede recuperar su vitalidad. Y otra cosa que hay que tener en cuenta, que muchas veces estos nenes tienen torsiones y distorsiones, ¿sí? Se tuerce, se destuerce, se tuerce, se destuerce. Entonces, en la distorsión, primero que el dolor se alivia rápidamente, o sea, el chico estaba muerto de dolor, se distorsionó solo y rápidamente el dolor le alivia. En ese momento, si nosotros hacemos la exploración ecográfica, vamos a ver que la vascularización va a estar aumentada porque se va a estar reperfundiendo ese testículo. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? No es que vamos a pensar que tiene una orquiepidemitis, hay que correlacionarlo con la clínica y controlarlo, porque muchas veces hacen varios episodios de torsión-extorsión hasta que en un momento se torsiona del todo. Entonces, es importante sugerirlo. ¿Sí? O cuando las torsiones son parciales, que no giran a los 360 grados, a veces giran como 2 o 3 vueltas. Entonces, cuando hay torsiones parciales, a veces puede estar ingurgitado y vemos como un aumento de flujo. Entonces, eso también hay que prestar atención. Por eso es tan importante siempre comparar con el sano, con el que nosotros ya sabemos que está bien. Y informar si tiene más, si tiene menos en relación al que está sano. Bueno, y bueno, ahora vienen como 2 o 3 que son como de que las vemos frecuente en la guardia, pero quizás no son tan urgentes. Si esta es urgente, si está atascada, la famosa hernia inguinal. La realidad es que el diagnóstico es clínico de la hernia inguinal. Nosotros vamos a ver el bulto en el canal inguinal. Recuerden que el canal inguinal es una estructura que va desde, bueno, en la región inguinal, que no tiene músculo, entonces es una zona muy laxa. El conducto vaginal está permeable generalmente hasta los 2 o 3 años, entonces al ser muy laxo, parte del contenido abdominal puede pasar por este conducto, lo mismo puede pasar que ascienda el testículo, ¿sí? Entonces son las famosas hernias inguinales. Acá tenemos, esto es como increíble de verlo, no se suelen hacer radiografías a los nenes con sospecha de hernia inguinal, pero bueno, esta justo fue de guardia y fíjense cómo se ve que el intestino enhebra todo el conducto inguinal y llega al testículo, ¿sí? Por suerte este nene a la ecografía se constató que tenía asas intestinales en la bolsa escrotal y que estaban viables y rápidamente se hizo la corrección de la hernia y no pasó a mayores. Pero también puede haber signos de oclusión, ¿sí? Entonces, siempre que tengamos signos de oclusión, siempre mirar los testículos, porque puede ser una de las causas, sobre todo en los varones, de hernia inguinal. Lo que vamos a ver con la ecografía es, nosotros vamos a seguir este trayectito, ¿sí? Que lo vamos a seguir en la región inguinal, donde anatómicamente está ubicado el conducto inguinal, y vamos a ver que ese conducto inguinal va a estar engrosado, o sea, aumentado en el diámetro, ¿sí? Muchas veces ya vemos por sí solo el contenido intestinal, como podemos ver acá, que ya me estoy metiendo más en el testículo, pero como que vemos que viene contenido, y acá también. Y si nosotros, por ejemplo, si el paciente llora o si le hacemos hacer fuerza o si lo ponemos de pie, vamos a ver que este contenido cambia, ¿sí? O aumenta o se va para la panza o hay más contenido, va fluctuando.
Entonces puede ser, lo que nosotros tenemos que definir es si es solo epiplón o si también tiene asas intestinales. En el caso de que haya asas intestinales, es importante evaluar si estas asas intestinales tienen movilidad o están atascadas. Y si están atascadas, lo que nosotros necesitamos mostrarle al cirujano es, ¿están vascularizadas o no? Porque eso también va a depender si es necesario hacer una cirugía o no, o se puede desatascar, no sé si se dice desatascar, pero si la podemos, podemos resolverla manualmente, ¿sí? Entonces es muy importante en esta instancia poner el Doppler también, hacer la valoración Doppler para poder ver si esas paredes están bien perfundidas. Todo eso lo tenemos que informar. Generalmente las hernias son más frecuentes en los varones, porque bueno, tenemos todo este conducto inguinal que es permeable para el descenso de los testículos, pero en las nenas también puede ser permeable y lo que se introduzca en el canal inguinal sea el ovario. Entonces, sepan que el ovario se va a ver igual que se va a ver en la panza, va a ser una imagen redondeada con foliculitos, y eso nos va a hacer pensar que el ovario está en el canal inguinal y obviamente hay que sacarlo de ahí, ¿sí? Porque se puede comprometer su vascularización y necrosis. Y por último, esta que no es una urgencia, pero que suele llegar muy frecuentemente a la guardia también, es la estenosis de píloro. Ya hicimos un recorrido por todo el abdomen, por los genitales, así que ya estamos como casi terminando. Esta es difícil porque el paciente generalmente viene irritado, porque no para de vomitar, llora, entonces, bueno, hay que tratar de darle confort a ese bebé para que se quede un poquito quieto, tratar de siempre empezar por el píloro, o sea, por más que la ecografía sea abdominal, empezar por el píloro, tratar de que la mamá lo contenga, a veces uno puede decir, bueno, tenelo vos a UPA, para que el bebé esté lo más tranquilo posible, porque es una estructura muy chiquitita, generalmente la ventana que tenemos para mirarla es la subsifoidea. Piensen que acá tenemos el estómago, tenemos el canal pilórico y el duodeno, o sea, es un trayectito muy chiquitito, entonces necesitamos que el bebé esté lo más tranquilo posible y más confortable para que esté quietito y nosotros poder ver ese canalcito que es sumamente chiquitito en diámetro. Lo que vamos a hacer es pararnos con un transductor lineal en transversal en el abdomen y vamos lo mismo que les contaba con el apéndice, ¿sí? Vamos a ir alumbrando de arriba abajo para poder encontrar este canalcito ínfimo que es el píloro. Nos sirve mucho cuando el bebé comió porque tiene todo el estómago distendido, entonces rápidamente podemos ver el canal. El píloro tiene una musculatura circular que se va hipertrofiando, es como cuando hacemos gimnasia, ¿sí? A medida que lo va usando, el músculo va creciendo. Entonces, a veces el paciente vomita, pero no podemos determinar bien las medidas y después, con la evolución y los días, con la persistencia del cuadro, este músculo se engrosa. Entonces, lo que nosotros hacemos es hacer un corte longitudinal y un corte transversal. Siempre hacemos todos los cortes en los dos planos, ¿sí? Entonces, cuando el píloro está hipertrofiado, lo que vamos a ver es que el canal se va a elongar y que el espesor muscular, está pasando el vendedor, perdón, y que el espesor de la muscular va a estar engrosada. Lo que les sirve a los médicos es que nosotros definamos este espesor muscular, ¿sí? Cuando es mayor a 3, para ellos ya es confiable que ese píloro está hipertrofiado. Y si da duda que el canal esté elongado, también es un dato más que aporta. Pero realmente lo que a ellos les es muy útil es el espesor de la muscular. Obviamente uno informa las dos medidas, ¿sí? Con un espesor muscular mayor a 3 y una longitud mayor a 14, 17, según la bibliografía, ya uno puede decir que hay una estenosis hipertrófica del píloro. Y otra cosa que es importante a tener en cuenta es la evaluación dinámica, ¿sí? Ver que ese canal se abre y se cierra, se abre y se cierra para ver si tiene pasaje de contenido. Muchas veces puede haber un piloroespasmo y nos da la medida sugerente de estenosis hipertrófica, pero después nosotros lo vemos que se abre y se cierra el canal y vemos que pasa el contenido, entonces eso fue un espasmo en el momento que justo hicimos la evaluación y no significa que tenga un píloro o una estenosis pilórica que requiere una conducta quirúrgica. Bueno, terminamos con el abdomen. Ahora vamos a hacer 2 palabras de tórax, así ya vamos terminando con la presentación. Así no los aburro porque no paré de hablar.
La ecografía en la guardia, básicamente, ¿para qué nos sirve? Es cuando tenemos una placa con un nimitórax opaco. Entonces necesitamos definir, ¿le tenemos que poner un tubo o es una neumonía que compromete todo el parénquima pulmonar? Entonces, qué vamos a ver nosotros con la ecografía? Bueno, la exploración va a ser generalmente con un transductor lineal. Si viene al servicio, yo suelo hacerlo con el paciente sentado, abrazado de la mamá, un poco para confort y un poco para que también extienda los espacios intercostales y yo pueda poder tener una mejor ventana de exploración. Entonces, tipo, la abraza como por los hombros y eso hace que los espacios intercostales me dejen ver un poquito mejor. Si está en terapia, obviamente lo vamos a hacer acostado y vamos a tratar de evaluar por las ventanitas que me deje ver en los puntos más declives, ¿sí? Cuando tenemos presencia de líquido, lo que vamos a ver, acuérdense que la pleura es un espacio virtual que está formada por dos capitas, una pared parietal y una pared visceral, y cuando tenemos líquido, ese espacio virtual se separa y se llena de agua, que es como vemos en esta imagen de acá abajo, ¿sí? Vemos que hay una pleura parietal y una pleura visceral y en el medio hay mucho contenido líquido. Esto es derrame, ¿sí? Ahora, cuando no vemos líquido, pero vemos esta imagen, lo que nosotros decimos es que este parénquima está consolidado, ¿sí? Hay una neumonía. Entonces, nos cambia un montón en la urgencia la ecografía en este sentido, ¿sí? Porque este va a recibir un tratamiento antibiótico y este quizás necesite la colocación de un tubo. Entonces, cuando vamos a ver la consolidación, vamos a ver que generalmente, acá le tendría que haber puesto una del pulmón aireado para que vean la diferencia, pero bueno, yo creo que la mayoría de pulmón saben un montón. Eh, Siempre se ve como las líneas de aire, bueno, qué pena, no sé cómo explicárselos. Siempre se ve como como si fuera, vemos las dos costillas y como todo un interlineado, ¿sí? Que es el aire que nos hace como un artefacto. Cuando el pulmón está colapsado, ¿sí? O está comprometido, o está consolidado, vamos a ver esta imagen, ¿sí? Que se parece a la del hígado. Entonces, siempre hay que buscar el punto, el límite, ¿sí? Decir, bueno, hasta acá es hígado, acá tengo el diafragma y todo esto es consolidación. ¿Sí? Uno tiene que hacer el ejercicio de seguir todas las estructuras para ver si me estoy confundiendo y estoy viendo un hígado o realmente todo ese pulmón está consolidado. Entonces siempre hay que seguirlo. Obviamente también la excursión es distinta, pero bueno, un hígado o vaso, ¿no? Uno tiene que hacer ese ejercicio de ver las dos estructuras juntas. Y lo que vamos a ver en ese parénquima consolidado son todas esas imágenes hiperecoicas puntiformes que lo que me está diciendo es que hay aire atrapado ahí por esa consolidación, que se llama sonobroncograma aéreo, ¿sí? Que son como todos estos bronquios con aire en el interior. Entonces, fíjense que es muy importante acá la ecografía porque nos permite definir una conducta ya por la guardia. Y en cuanto al derrame, cuando es así, es anecoico, está bien, pero también tenemos, o sea, está bien y es nada, se informa y ya está, alguien va a tomar una conducta, pero también es importante reconocer que no solamente puede ser este derrame anecoico, a veces los derrames tienen mucho tiempo de evolución y vemos que entre esta pleura hay como todo contenido ecogénico en el medio, así como septos, tabiques. Esto ya es un derrame que tiene como mucha más evolución y está como tabicado, organizado. Con lo cual, acá nosotros también decimos, che, acá no le pongas un tubo porque no va a venir nada, ¿sí? Entonces, acá hay que planear otra cosa. Entonces, esto también está bueno informar cómo es la característica del derrame, si es solo líquido o si también tiene septos y detritus que interfieren a la colocación de un tubo. Fíjense acá cómo se ve el parénquima pulmonar consolidado también, ¿sí? En pediatría la mayoría de los derrames son paraneumónicos y también muchos por tuberculosis, así como masivos. Bueno, y después en politrauma, esto es más de los terapistas, de ustedes, pero bueno, nosotros generalmente también vamos a ver a estos chicos o no, nos llegan a la guardia. La idea de la ecografía es usarla en los pacientes que están inestables, ¿sí? Porque lo podemos hacer en el pie de cama, rápidamente evaluamos cuatro focos para ver si hay líquido y sospechamos la presencia o no de un sangrado, ¿sí? Entonces, básicamente el ECOFAS lo que busca es que haya o no líquido libre en la cavidad, en el tórax o en el corazón. La realidad es que lo que yo siempre le digo a los chicos en el hospice, si yo voy a ir hasta el pie del paciente, le hago la ecografía completa abdominal, ¿sí?
no solamente voy a buscar el líquido. Por ahí, esto es más del área del terapista que busca líquido y después nos llama, che, tengo líquido. Pero bueno, la realidad es que lo que hacemos con el ECOFAST es buscar la presencia de líquido perihepática, periesplénica, pericárdica y en pelvis, ¿sí? Y no olvidamos, cuando vemos la perihepática y la perisplénica, ver las pleuras. Que la ecografía inicialmente sea negativa no descarta que haya líquido. Quizás la laceración es muy chiquitita y está como goteando, goteando, goteando y en la evolución aparece el líquido. Entonces, siempre que digamos que no hay líquido no significa que no lo tengamos que seguir. La clínica, obviamente, y el laboratorio, si hay caída de hematocrito o lo que sea, es necesario repetirlo, ¿sí? O planear otro estudio. Obviamente, si vamos acá a este cuadrito, si el paciente está inestable, yo le hago un ECOFAST y tengo líquido, obviamente vamos a ir a hacer una laparoscopía exploradora. Ahora, si no tiene líquido, bueno, podemos programar la tomografía. Y si el paciente está estable, le hago la ecografía y tiene líquido, podemos programar una tomografía. Y si es negativo, la podemos evaluar en función de la clínica del laboratorio y ahí planear si lo mantenemos expectante y lo observamos con la ecografía o planeamos una tomografía. Estas son las 4 ventanas que se deberían evaluar, que es más o menos lo que hablamos recién. La subsifódea o pericárdica, la perihepática, que vamos a evaluar la presencia de líquido en el Morrison, que es como el espacio que está entre el hígado y el riñón. La periesplénica, que es como el homólogo al hígado, pero del lado izquierdo. Y después la pélvica, ¿sí? La ventana pélvica. En la pelvis siempre vamos a ver vejiga. No encontré una foto mejor o más representativa de mucho líquido en el fondo del saco, en el espacio vesículo rectal, pero ven acá, tenemos la vejiga y por detrás hay otro poco de líquido, ¿sí? Acá. Eh, Ahí vamos a buscar el líquido en la ventana pélvica. Y estos son ejemplos de líquido pericárdico, ¿sí? Vean cómo se forma este halo alrededor del corazón, lo mismo en el pulmón, acá vemos también. Fíjense que este contenido es más particulado, entonces si tuvo un traumatismo y yo veo este contenido así como finamente heterogéneo, digo, uche, acá puede ser que esté sangrando. Acá también, esta es una de la bibliografía porque quizás vemos un montón de asitis, pero uno no guarda tantas fotos porque parece como algo quizás eh, más fácil, entonces esta la saqué de la bibliografía. Estas también. eh, Acá lo que vamos a ver, perdón, me adelanté la foto, es que vamos a ver mucho líquido, vamos a ver como las asas intestinales, cuando es asitis, vamos a ver como las asas intestinales flotando dentro de ese líquido, como todas dispersas, ¿sí? Y acá también parece ser un poquito de líquido particulado. Lo mismo que en este, vemos líquido particulado y acá ya vemos un líquido un poquito más anecoico. Pero básicamente lo que hacemos con el ECOFAST es buscar la presencia de líquido, ¿sí? Para ver si en algún punto este paciente está sangrando. Esto es a modo de ejemplo de algo que nos pasó en el hospital, entonces como que está bueno quizás cuando uno ve una panza llena de líquido pensar en otras opciones y no solamente que tiene una citis. Eh, Como les mostré recién, esto era líquido libre en la cavidad abdominal, donde vemos que todo el líquido como que se va metiendo entre las asas intestinales, ¿sí? Este paciente, sin embargo, tenía mucho líquido, pero lo que nosotros veíamos era que todo el intestino estaba como proyectado a posterior, ¿sí? Como que había algo que empujaba las asas. Bueno, esto era una malformación linfática, ¿sí? No era líquido libre. Eh, o un quiste de Piplón, que es básicamente parecido a la malformación linfática, o los quistes de piplones pueden ser por malformaciones linfáticas. Pero fíjense lo importante de esto, ¿no? De que cuando el líquido está libre, como que va discurriendo entre las estructuras y va bañando como todas las estructuras y vemos como que todo flota. Cuando el líquido está contenido, todo, me desplaza todas las estructuras hacia atrás, ¿sí? Hacia atrás, hacia los costados. Entonces, es un dato como para tener presente que cuando vemos mucho líquido en la panza, poder determinar si está libre o está encapsulado. Bueno, hasta acá llegamos. Esas fueron como un repaso rápido de toda la patología de guardia. Para mí algo que es fundamental es el trabajo en equipo. Siempre hablen con sus colegas, pregunten, muéstrenle que vengan al servicio o, bueno, no sé, o vamos nosotros a su servicio. Pero es fundamental el trabajo en equipo, ¿sí?
Y el aprendizaje es la experiencia, así que todo el resto es información, está todo en los libros, ahora hay que hacer y aprender de lo que uno ve. Que bueno, nada, espero que les haya aportado datos interesantes la charla. La verdad que sí, doctora Georgelina, fue una manera excelente de ampliar todo el panorama que tienen nuestros pacientes pediátricos, desde el lactante, el escolar y la población adolescente. Como bien comentas, puede haber un retraso y todas las complicaciones que vengan. Sabemos de casos de esas apendicitis perforadas que llegan a terapia intensiva con choque séptico por el retraso del diagnóstico. Muchas felicidades, doctora Jorgelina. Tenemos felicitaciones, tenemos gente de Venezuela, México, Argentina, Perú, Honduras, Costa Rica, tuvimos nefrólogos pediatras, urgenciólogos de terapia intensiva y diagnóstico por imagen también en esta sesión. Y tenemos preguntas y eso siempre nos enriquece. Eh, al final se habló de torsión testicular y es un problema fundamental. Digo, soy hombre y sabemos que es una parte, pues obviamente que queremos preservar, ¿no? ¿Se puede usar el Doppler como gol estándar para el diagnóstico de torsión testicular? La realidad es que nos apoyamos en el testículo, nos apoyamos un montón en el Doppler. Sí, es verdad que a veces el volumen es muy chiquitito y dificulta el que el seteo nos permita eh, ver precisamente el Doppler, ¿sí? Por ahí si el volumen es menor a 1 centímetro cúbico, es difícil setearlo. Pero también es real que las torsiones testiculares sean en N más grande cuando ya los volúmenes son más grandes, entonces no deberíamos tener mayor complicación con el Doppler. La realidad es que el Doppler para mí es fundamental en la torsión de testículo y teniendo en cuenta siempre esto, lo que les conté, siempre setearlo con el testículo sano. O sea, yo sé que este está bien, entonces seteo mi Doppler en base a este. Entonces, a partir de ahí digo, este no tiene, tiene menos, tiene más, pero siempre lo tenemos que hacer comparativo, ¿sí? La realidad es que a veces cuando los testículos son chiquititos, si uno no bien no va a pensar en la torsión testicular ahí, es difícil setearlo porque a veces es poco fidedigno el Doppler, pero la realidad es que también tenés otros signos que quizás te lo hagan sospechar. No sé si respondí, pero digo, también uno lo va haciendo con la experiencia, ¿sí? Para mí el Doppler es fundamental en la torsión de testículo, pero también tenemos limitantes como es el volumen, que a veces cuando son tan chiquititos te pone una complicación. Sin duda, hay que tener en cuenta también el contexto de las diferentes edades que tenemos y el tamaño que también va a influir. Claro. Tenemos una pregunta de Carlos Alaque desde Venezuela, usualmente nos acompaña en los sábados de Pocus. Carlos nos pregunta, ¿observa esteatosis pancreática con frecuencia? ¿Alguna clasificación que exista? No, generalmente no. Lo que nosotros vemos como mucha alteración en la cogenicidad del páncreas en los nenes con fibrosis quística quizás. Lo que sí vemos más es esteatosis hepática, pero quizás no lo vemos tanto en la urgencia, lo vemos más como en la consulta diaria del consultorio. Y sí nosotros tenemos como una clasificación en grado 1, grado 2, grado 3 en función de las estructuras que podemos ver. Pero eso es en cuanto a la hepática. En la pancreática la realidad que salvo pacientes con fibrosis quística, no vemos demasiada alteración en la estructura del páncreas, a menos que sean lesiones puntuales. Ya, excelente. Destaco pensamientos y mensajes que mencionaste. El de piensa en el transductor como una linterna. Creo que es un mensaje muy importante para la gente que que estamos aprendiendo y nos orienta a cómo mover la sonda del ultrasonido. Una pregunta que nos hacen, Georgelina, es cómo diferenciar en el contexto de ultrasonido pulmonar, que es fundamental, cómo diferenciar atelectasia de consolidación, porque muchas veces podemos pensar es una neumonía, es una telectasia, ¿cómo podemos darnos una orientación? No, ahí es difícil, porque nosotros con lo que vemos con la ecografía, primero que lo que vamos a ver es solamente la parte superficial. Cuando hay aire, nos interfiere en ver lo más profundo. Todo lo que esté pegado a la pleura lo vamos a poder ver y lo que nosotros vamos a ver es el colapso del parénquima, ¿sí? Por ahí en la telectasia no tenemos tanto atrapamiento aéreo, pero es muy difícil
por lo menos tampoco tengo tanta experiencia quizás en poder diferenciar una de la otra. Lo que nosotros solemos hacer es informarlo como colapso y con todos los datos clínicos y radiológicos definimos si es una telectasia o una consolidación. Generalmente la consolidación tiene como más signos de sonobroncograma, ¿sí? De atrapamiento aéreo. Excelente. Ahora, sabemos, y eso pasa mucho aquí en México, casos de apendicitis complicadas que se tardaron días en hacerse el diagnóstico y llegan a terapia intensiva con un choque séptico refractario. En ese contexto, en caso de sospecha de abdomen quirúrgico secundario a apendicitis, pero que tenga mediciones menores que no lleguen a la medida para hacer el diagnóstico, digamos, de apendicitis como tal, ¿cuánto tiempo después podemos hacer un nuevo seguimiento ecográfico? Mira, la realidad es que la apendicitis es evolutiva. O sea, entonces cuando recién se obstruye la luz, quizás no haya cambios ecográficos, pero con el correr de las horas van a empezar a aparecer los cambios ecográficos. Muchas veces, por lo menos en mi experiencia por guardia, no sé, el aumento de la cognicidad de la grasa mesentérica a mí ya me alerta. Entonces digo, che, acá algo pasa. Por ahí el Apex todavía no terminó de llegar a la medida límite cuando uno tiene que decir, sí, hasta acá se opera. Entonces, yo lo suelo hablar con los cirujanos, me parece que ahí también va parte del trabajo en equipo, de decirle, che, mira, la realidad es que hay aumento de la cognición de la grasa, si bien el Apex está ahí, se comprime, pero no se comprime tan fácilmente como una asa normal, eh, habría que repetirla. Lo mismo se lo digo a los papás, es como, mira, no está del todo bien, pero tampoco entran los criterios exactos y retóricos del APEX. Entonces, es, lo hablo con ellos y lo repetimos según la evolución. O sea, la realidad es que es evolutiva y progresa en un tiempo corto, con lo cual, si hay algo que llama la atención, qué sé yo, al otro día se la repito a la mañana temprano, ¿sí? Si clínicamente sigue teniendo signos y síntomas de apendicitis, se la vuelvo a repetir. Pero generalmente lo que hago es charlarlo con mi equipo. Entonces digo, che, a mí esto no me cierra. ¿Querés traerme la mañana temprano de vuelta y lo volvemos a ver? ¿Entendés? Como, no sé si hay algo que esté estandarizado en cuántas horas específicas. Yo por lo menos en mi guardia lo manejo así. Lo charlo con el pediatra, lo charlo con el cirujano, lo cito de vuelta para el nuevo control y así lo vamos manejando. Excelente. De hecho, las personas que están viendo al paciente y que ven la evolución, bueno, ya van viendo la tendencia y eso ayuda a descartar. El problema es cuando se cambian los médicos y pierden la objetividad de qué ha pasado, cómo ha estado antes. Resalto Claro. otros No, comentarios que hiciste. yo siempre, cuando a mí me da duda, cuando es porque a veces tiene un vómito, un registro febril y ya lo traen y ya le hacen ecografía, ¿viste? Decís, no le diste tiempo. Bueno, yo siempre ahí, le pongo en mi informe, sugiero repetir a la brevedad o sugiero repetir, como cuando a mí me da duda, yo ya se lo pido que lo repitan, porque entonces digo, si alguien no lo ve, ya sabe que lo tiene que repetir. Pero bueno, yo tengo la suerte de trabajar en un hospital pediátrico donde tengo la posibilidad de hablar, de llamarlo, de decirle, che, acordate de decirle al que viene que la quiero repetir. A veces no es el ideal del hospital todos los lugares y es un consultorio, pero bueno, hablo mucho. Entonces, como que siempre le estoy o diciendo al padre que la tiene que repetir o diciéndole al médico, como que yo trato también de explicarle a los papás que esto es evolutivo y quizás hoy no se ve tan gráfico en la ecografía, pero en unas horas va a ser una apendicitis. Así es. Parte importante que comentaste, Georgelina, es ser metódico y ordenado y la ecografía, también la importancia de incluso al realizarla y que mencionabas que hacer la compresión gradual, ¿no? No agarrar al paciente y comprimirle con la sonda, sino hacerlo gradualmente. Georgelina, estamos encantados que hayas estado con nosotros, todo el equipo de USPED Latinoamérica. Así que si nos quieres dar una impresión para cerrar esta sesión. No, agradecerles por tenerme en cuenta, agradecerle, bueno, a mi amiga Dani, que fue la que me convocó, a ustedes también, porque siempre fueron muy amables y generosos conmigo. Nada, obviamente espero que les haya servido. La idea era como ampliar
la realidad es que muchas veces en terapia el ecógrafo está muy disponible y uno puede practicar, entonces es como saber que existen un montón de cosas y por lo menos que les genere el ruido, ¿sí? Decir, che, mira, esto no me gusta, que a veces nos pasa, que nos llaman los terapistas y nos dicen, che, le di algo que no sé qué es y capaz que vamos y no es nada, pero está bueno eso de que también ustedes se hagan el ojo de que existen un montón de patologías y que son como estandarizadas. Es decir, el APEC se ve acá así y de esta forma. Bueno, como buscar esas cosas. Entonces, nada, está bueno que ustedes también se enriquezcan de la parte mía, que por ahí es de urgencia, ¿no? Así es. Y aparte de lo de la atención esplénica, la verdad es que no hubiera pensado antes de esta sesión. Lo vengo a conocer Bueno, contigo, Georgelina. La verdad es que está pero excelente. es eso, es esquema, o sea, como que me parece que uno tiene que saber mucho de anatomía para ayudarse de las imágenes, o sea, para todas las imágenes, no solo para la ecografía. Uno sabiendo la anatomía y sabiendo que está normal, rápido, yo me acuerdo con el paciente de la torsión esplénica, esas cosas, viste que cuando las cosas Dios te las pone en el camino. Un residente me dice, che, vamos a ver una placa de abdomen, no sé, algo que quería ver, no sé por qué. Y yo miré la placa y dije, uy, acá debería estar el vaso. ¿Qué pasó? Como pero fue una casualidad. Entonces, cuando el paciente llega a ecografía, yo dije, che, busquemos el vaso porque la placa era rara. Y terminó siendo, pero son esas cosas que si uno conoce bien lo normal, cuando te falta algo, rápidamente te das cuenta que algo pasa. Entonces, Ah, para imágenes me parece que es fundamental saber mucho de anatomía. así es. Georgelina, no cabe duda que te volveremos a tener y te volveremos a invitar a usted para estos sábados. Nos encantó. Así que agradecemos a todo el auditorio. Esto fue un sábado de pocos con usted Latinoamérica. Muchas gracias por su asistencia. Bueno, Hasta luego. muchas gracias a ustedes también. Adiós, que tengan lindo sábado.